Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a un nuevo episodio extraordinario de los que ya nos comienza a acostumbrar el señor Chato Romero. En esta ocasión, Chato nos va a hablar del secreto que está en el backfield de Tampa. Y no es otra cosa que una representación del artículo que escribió Chato en Estadio Fantasy. Antes de dejarlo con el artículo, les recuerdo que al Chato lo pueden seguir en Chato Romero FF. Y a la Cueva del Fan la pueden seguir por Twitter y por Facebook en La Cueva del Fan. Manada, les dejo con Chato. Hola bandita, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. En esta ocasión les traigo la segunda entrega en audio de uno de los artículos, de la serie de artículos que he estado escribiendo para estadiofantasy.com, donde hablo de jugadores que pueden ser más, que generan más controversia por cuándo se podrían o no seleccionar, y de jugadores a los que les he estado echando el ojo previo a lo que tiene que ser la temporada 2020. En esta segunda entrega les voy a hablar de un artículo que titulé La verdad oculta en el backfield de Tampa. Entonces, sin hacerla mucho más de tos, aquí les entrego lo que pienso, lo que siento y cómo analizo y cómo veo yo el backfield de Tampa Bay. Empezamos. Rojo o Vaughn. En estos tiempos pandemiosos, decidí comenzar una serie de artículos sumergiéndome en algunos de los jugadores más controvertidos, tratando de explicar la situación que los rodea. En semanas pasadas analicé a Joe Mixon y Aaron Jones. Ahora tocó el turno de Ronald Jones. Y todo se fue dando a medida que se acercaba el draft de novatos en mi Liga Dynasty, que comencé a investigar mucho más a detalle para la temporada. Esto ya fue hace un par de meses, a principios de abril, finales de abril. Y empecé a investigar para la temporada y para los podcasts semanales, ¿no? En dicho proceso, me di cuenta que muchas personas descartaban a Ronald Jones como basura o como mierda, y fue algo que me sacó pues bastante de onda, porque pues el año pasado vi la mayoría de los partidos de los Bucks, no en vivo. Trato de ver al menos todas las jugadas de todos los partidos en versión abreviada, porque creo que ver las jugadas y ver los partidos, aunque sean resumidos, te ayuda a entender a un jugador un poquito más o apreciarlo o valorarlo de una manera diferente y un poquito diferente a nada más ver la estadística, ¿no? Entonces, de tal suerte, he visto mucha gente afirmando que Keyshawn Vaughn tiene una buena oportunidad de hacerse dueño del backfield, o al menos de tomar un papel lo suficientemente grande como para justificar un pick en un rookie draft en primera o segunda ronda en Dynasty, y o para utilizarlo como un pick de rondas altas, de rondas 9, 10 en ligas redraft, ¿no? Entonces, para abordar estas percepciones, estas ideas, este artículo, este audiolibro que les traigo hoy se compone de dos vertientes. La vertiente 1 es Ronald Jones y la vertiente 2 es Keyshawn Vaughn. Entonces vamos a empezar por la parte 1, que es Ronald Jones. Lo que quiero aclarar principalmente es que Ronald Jones no es una porquería, ¿no? Existe esa percepción entre los aficionados a la NFL, entre ciertas cosas que han sucedido, pero bueno, unas estadísticas básicas para darnos cuenta de cómo es que Ronald Jones no es una porquería, aquí van. El año pasado promedió 4.2 yardas por acarreo, 5.1 yardas por toque en 172 intentos, ¿no? Corrió para 724 yardas, mientras que Peyton Barber promedió 3.1 yardas por acarreo en 154 intentos. Para quienes no hayan visto los juegos de los Bucks, les puedo decir que Ronald Jones fue por mucho, el mejor de ese backfield. Y la única razón por la que Peyton Barber veía el campo, el terreno del juego, es porque protege mejor contra el pase. Perdón, protege mejor el pase, ¿no? No contra el pase.
Ronald Jones también fue muy bueno generando sus propias yardas. Promedió 3.1 yardas después de contacto por acarreo. Fue el running back 14 en la liga entre running backs que tuvieron 100 o más acarreos. Y eso por encima de jugadores como Ezequiel Elliott, Alvin Kamara, Aaron Jones. Y bueno, ya ni se diga cuán por encima estuvo de su competencia directa, que era Peyton Barber, quien promedió 1.7 yardas después del contacto. O sea, prácticamente el doble. Ronald Jones 3.1, Peyton Barber 1.7. Otro dato, fue el running back 4 en la liga en acarreos por tacleada rota. ¿Esto qué significa? Cada cuántos acarreos rompía una tacleada, ¿de acuerdo? Mientras más bajo el número, te da un dato, te está hablando de una elusividad mayor, ¿ok? Ronald Jones rompió una tacleada cada 7.5 acarreos, únicamente detrás de Alvin Kamara, Aaron Jones y Damien Williams. ¿Ok? Ronald Jones evadió tacleadas mucho más frecuentemente que el resto de la liga. Si no me creen, vayan a echar un ojito a las métricas avanzadas de Pro Football Reference. Hay un video también que dejé ligado al artículo por si quieren ver cómo Ronald Jones rompe dichas tacleadas, ¿no? Algo, hablando un poco desde el punto de vista más fortuito, Ronald Jones tuvo más de 200 yardas perdidas por castigos el año pasado, incluyendo 80 en 2 acarreos contra los Rams en un mismo partido. Los Bucs fueron el equipo más penalizado en el 2019, y si logran ser más disciplinados y disminuir el número de castigos, Ronald Jones no debería perder tantas yardas potenciales por los errores de su línea ofensiva. Otra preocupación que se presenta por lo general del lado de Ronald Jones es su habilidad para atrapar pases. Evidentemente todo esto porque con Brady necesitas estar en la cancha para poder también cachar pases y tener éxito dentro de una ofensiva, ¿no? Como lo ha demostrado o como lo demostró James White, Shane Vereen, muchos running backs que Tom Brady ha utilizado utilizó a lo largo de su carrera en los Pats para recibir pases. Esta es una preocupación justificada hasta cierto punto, ya que Ronald Jones en su carrera en colegial únicamente tuvo 32 recepciones para 302 yardas. Y también se le vio soltar alguno que otro pase atrapable. Sin embargo, durante el 2019, cachó 31 de 32 pases atrapables en 41 targets totales para 309 yardas, promediando 10 yardas por recepción, lo cual lo puso como el segundo running back en yardas por recepción, únicamente detrás de Austin Eckler. Además, Ronald Jones se está enfocando en su trabajo de recepción en esta temporada baja. Su entrenador personal ha estado compartiendo muchos videos de cómo es el enfoque de Ronald Jones mejorar en su juego aéreo. Es interesante, si tienen oportunidad, búsquenlo por ahí en Twitter, seguro se lo encuentran. Entonces, siento que las personas que afirman que Ronald Jones fue un receptor terrible el año pasado y que en el futuro será malo, tal vez es porque no vieron los juegos o a lo mejor se pueden estarse aferrando a una narrativa de Keyshawn Vaughn, etcétera, ¿no? De quién vamos a hablar precisamente ahora. Pasando, digamos, a la parte 2 para analizar el backfield, ¿no? Estamos hablando de Keyshawn Vaughn y por qué yo siento que Keyshawn Vaughn es un running back que los Buccaneers necesitaban draftear y no automáticamente el nuevo dueño del backfield. ¿Ok? Cuando iba a hacer el draft del NFL, hace unos, pues ya prácticamente 3 meses, la gerencia de Tampa declaró fervientemente que necesitaban draftear un running back. En dicho momento, los únicos running backs que estaban en el roster eran Ronald Jones y Dario Gumbowale, que pues, la verdad es que es un jugador de equipos especiales y terceros downs. El año pasado lo empezamos a ver como con cierto potencial, pero nunca despegó de ahí y no vino a más, ¿no? Se quedó encerrado detrás de un comité entre Peyton Barber y Ronald Jones. La gerencia de Tampa dijo que necesitaban tomar un jugador para complementar a Jones
y llenar el hueco que había dejado Peyton Barber. Y así lo hicieron. Se llevaron a Keyshawn Bond en tercera ronda y no en rondas más altas, ¿no? O sea, Keyshawn Bond, yo siento que será el suplente y tendrá una carga de trabajo similar a la que tuvo Peyton Barber el año pasado, tal vez. Si los Bucks realmente hubieran querido traer a alguien para reemplazar a Ronald Jones, se pudieron haber llevado a Cam Akers o a J.K. Dobbins en segunda ronda, cuando los Bucks estuvieron disponibles para los Buccaneers en su pick de segunda ronda. Los Bucks se fueron por otra posición y draftearon un safety. ¿Okay? Ahora bien, hay algunas personas que afirman, o puede ser una creencia popular, que porque Ronald Jones es alguien que viene heredado del antiguo régimen, eso le daría la ventaja a Keyshawn Bond. Yo no compro tanto esa idea. El actual general manager de los Buccaneers es el mismo, es Jason Licht, por cierto, Jason Licht, es el mismo general manager que seleccionó a Ronald Jones. Eso creo que es importante, aunque me queda claro que no es lo mismo a que haya sido el head coach, ¿no? O sea, no fue Bruce Arians quien drafteó a Ronald Jones, pero el general manager por lo menos le tiene confianza a Ronald Jones. Por otro lado, Bruce Arians generalmente es un head coach que dice lo que piensa, no se anda con rodeos, no está inventando cosas, es muy old school en ese sentido y se avienta y dice las cosas como las piensa, ¿no? No sé si se acuerden, la temporada pasada dijo de Jameis Winston, podemos ganar con él o podemos ganar con cualquier otro prácticamente, ¿no? Entonces, no es alguien que se ande con miramientos para hablar bien o mal de sus jugadores, ni es alguien que se vaya a tocar el corazón para mandarlos a la banca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Bruce Arians y Jason Licht han hablado muy bien de Ronald Jones, diciendo, o hablaron muy bien de él en el proceso, en el off-season, diciendo que tenían mucha fe en Ronald Jones y que tenían más fe en él que nunca. Por ese lado, yo siento que hace sentido si tomamos en cuenta la manera en la que opera Bruce Arians, que si le dice un jugador, si le gusta un jugador, lo dice, pues hace sentido que confiemos un poco más que otro tipo de head coaches que únicamente ponen o dicen o tienden a decir cosas mucho más crípticas o mucho más mentirosas. Chéquense, búsquense lo que dijo Bruce Arians de Chris Godwin antes de la temporada pasada para que se den una idea de cómo él valúa a sus propios jugadores, ¿no? En cuanto al potencial de Bond, sí creo que tendrá un rol en la ofensiva. Lo más probable, desde mi punto de vista, es que gane muchos de los acarreos que dejó Peyton Barber y también tendrá algo de trabajo por el juego aéreo, ¿no? Pero para mí, basándome en los comentarios de Bruce Arians, en las circunstancias en las que fue drafteado Keyshawn Bond y la mejora que proyecto para Jones, para Ronald Jones en su tercer año, yo pienso que Keyshawn Bond va a ser el suplente, ¿no? Será un respaldo, más que una amenaza directa a Rojo. Hay un tema que creo que es importante también visualizar un poco por separado, ya que vimos la historia de cada uno de los dos running backs de Tampa Bay, y es el tema de la protección de pase. Mucho se ha mencionado que el pobre desempeño en protección de pase de Ronald Jones, ¿no? Mi opinión al respecto es que Ronald Jones sí podrá ser un un mal protector en las jugadas por pase. Definitivamente lo fue el año pasado, pero dio señales importantes de mejora durante el año. Yo no creo que Keyshawn Bond de manera automática va a ver el campo mucho más, va a ver el terreno de juego mucho más porque es un mejor protector de pase. La verdad es que el análisis pre-draft de Keyshawn Bond lo pone como un protector de pase promedio o un poquito abajo de la media, si me apuran un poquito. O sea, la verdad es que no tiene los grandes números en protección de pase que se podría esperar que fuera algo que lo hiciera sustituir inmediatamente a Ronald Jones, ¿no? Otra cosa, teniendo una temporada baja y campos de entrenamiento afectados por la pandemia y la tendencia de Bruce Arians a utilizar a sus veteranos,
creo que Bond podría tardar al menos un par de semanas o tres, no sé, entre 2 y 4 semanas en empezar a ver una cantidad sólida de snaps en esa ofensiva. Creo que para despojar a Ronald Jones del puesto titular de Tampa, tendrá que demostrar que es significativamente mejor. No solo para comprender el esquema de protección de pases, sino también corriendo la bola. Al mismo David Johnson, en su temporada de cuando estaba con Bruce Arians en Arizona, pues le costó tiempo deshacerse de CJ2K, de Chris Johnson, a pesar de que a esas alturas de las carreras de cada quien, David Johnson era un jugador mucho más explosivo. O sea, Bruce Arians tiende a favorecer a sus veteranos, al menos de inicio en las temporadas, ¿no? La protección de pase para un running back en la NFL es de las cosas más complicadas de aprender, ¿no? Y siento que un novato, un rookie que viene de un off-season recortado, con dificultades para tener campos de entrenamiento sólidos, actividades de equipo, etcétera, etcétera, creo que es difícil que pueda comprender tan rápido o tanto más rápido que Ronald Jones cómo funcionan ese tipo de asignaciones de bloqueo, ¿no? Dicho todo esto, sí estoy proyectando un tiempo compartido en este backfield, donde Bond verá una sólida cantidad de trabajo, ya que es por lo menos un buen un bloqueador un poquito mejor que Ronald Jones. ¿Ok? Yo sigo viendo a Keyshawn Bond como el running back 2 de Tampa. Mis proyecciones a la fecha, tengo en cuestiones de acarreos, tengo a Ronald Jones con 214 y a Keyshawn Bond con 120. Yardas terrestres, 940 para Ronald Jones y 504 para Keyshawn Bond. Touchdowns terrestres, 8 para Ronald Jones y 4 para Keyshawn Bond. Recepciones, 38 para Ronald Jones y 25 para Keyshawn Bond. Yardas aéreas, 309 para Ronald Jones y 210 para Keyshawn Bond. Y targets totales, 50 para Ronald Jones y 40 para Keyshawn Bond. Ambos los tengo, perdón, no, a Ronald Jones lo tengo con 2 touchdowns por aire y a Keyshawn Bond con 1. En resumidas cuentas, y esto es mi punto de vista muy particular, siento que hay un gran movimiento para draftear. Sobre todo lo vi para drafteando a Keyshawn Bond en primeras rondas de drafts de Dynasty, de rookies. Y he visto también una tendencia de draftearlo por encima de de Ronald Jones, perdón, en ligas redraft. Yo siento, y mi análisis me dice, que Ronald Jones fungirá como el líder de ese backfield, que será un backfield compartido. A lo mejor algo similar a lo que pudieron ver de snaps Aaron Jones y Jamal Williams en años pasados en Green Bay, siendo Ronald Jones el running back 1 de Tampa. En mi opinión, pues las narrativas se pueden manipular, las narrativas se pueden cambiar, manipular, se pueden sustentar con diferentes argumentos, pero las estadísticas no mienten. Y a mí las estadísticas me muestran que Ronald Jones no es basura, no es despreciable, sino que de hecho es un running back muy capaz. Y ojo, es más joven que Keyshawn Bond, ¿ok? A pesar de ya llevar 2 años en la liga. Y que podría tener un rol más prominente que el que se está esperando por todos lados, ¿no? El ADP en half PPR para Ronald Jones estaba, cuando escribí este artículo, a principios de octava ronda, mientras que Keyshawn Bond se está yendo en la 10ª. La ofensiva de Tampa siento que puede ser una máquina de puntos si todas las cosas se dan como todos esperamos que se den, en cuanto a, pues, las armas están, ¿no? Yo creo que es innecesario explicar lo que se puede hacer con Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski y Tom Brady al mando, ¿no? Siento que eso va a colocar a ambos running backs en una buena situación para temas de fantasy. A la fecha, creo que prefiero el valor que otorga Ronald Jones en dicha octava ronda, pero tampoco descarto a Keyshawn Bond. Creo que puede dar un buen retorno de inversión a esas alturas del draft, porque va a estar en una situación favorable, ¿no? En una ofensiva que lo pondrá en situaciones favorables. Conforme vaya avanzando el calendario de la liga y nos acerquemos ya a los entrenamientos, y la temporada esté ya a la vuelta de la esquina, podremos tener algo de información adicional. Por lo pronto, en mis rankings, los coloqué prácticamente uno detrás del otro por la vía del cobarde,
como lo menciono generalmente con Adrián y con Mau, pero le veo con mejores ojos a Ronald Jones. Espero que esto les haya sido de utilidad para entender un poquito mi proceso de análisis. Yo no descarto a Ronald Jones para nada como alguien que se vaya a perder. Es más, lo sigo viendo como el líder de ese backfield. Ustedes, amigos, ¿qué opinan, bandita? Gracias por escucharme. Cuídense mucho y seguimos en contacto por aquí y por Twitter. Me pueden encontrar en Chato Romero FF. Pueden encontrar mis rankings publicados y actualizados como cada semana en estadiofantasy.com. Gran parte del contenido adicional que creamos tanto Mau, Yaka, Adrián y yo lo pueden encontrar también en estadiofantasy.com. Les mando un gran abrazo, carnales. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Con la noticia especial que se acaba de dar hace una hora, menos de una hora, Keyshawn Vaughn acaba de ser colocado en la lista de COVID-19. Es una lista en la que está poniendo los jugadores por protocolo del NFL. Puede ser ya sea porque tiene la enfermedad o de manera preventiva. Keyshawn Vaughn estará al menos 3 semanas en dicha lista, según tengo entendido. Tengo que revisarlo. Hay que hacer un ajuste en los rankings porque esto trae a Ronald Jones, le da un poquito más de proyección y a Keyshawn Vaughn lo debería echar un poquito para abajo, ya que se perderá pues gran parte de los campos de entrenamiento antes del inicio de la temporada. Cuídense mucho. Con esto terminamos el episodio especial o extraordinario que nos trae el Chato el día de hoy. Se le agradece mucho, Chato, muchas gracias. Les recuerdo que el Chato lo pueden conseguir en Twitter por Chato Romero FF. Y por favor, síganos en Instagram y en YouTube. Son 2 nuevos canales que estamos abriendo y promocionando. Vamos a desarrollar contenido que va a ser específico por ahí. Sobre todo temas obviamente más visuales. Ahí vamos a estar. Les recuerdo que tenemos los viernes de mocks. No se lo pierdan ahí en YouTube. Entonces, por favor, les agradecemos muchísimo que nos sigan por ahí. Y también, pues este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting y a La Cueva del Fan la consiguen en Twitter y Facebook por La Cueva del Fan. Manada, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Se les quiere mucho. Bye, bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.